La estrella desapareció durante 11 segundos. No explotó. No colapsó. No emitió una onda de choque ni una llamarada de muerte visible desde los observatorios galácticos. Simplemente dejó de existir. Un vacío absoluto apareció donde segundos antes brillaba Helios 9, el sol artificial que mantenía viva a una colonia humana de 40 millones de personas en el borde exterior del brazo Cygnus. Y cuando una estrella desaparece sin dejar residuos, la galaxia entera presta atención. Los sensores del Consejo Central comenzaron a gritar primero. Después llegaron los mensajes militares. Luego los cortes de transmisión. En menos de 30 segundos, las redes interestelares estaban saturadas con la misma pregunta repetida en miles de idiomas distintos. ¿Qué arma podía apagar una estrella completa y devolverla intacta a 11 segundos después? La respuesta llegó desde el Imperio Varek casi inmediatamente. Era una declaración de guerra. La transmisión apareció en cada sistema habitado del núcleo galáctico con la precisión fría de algo planeado durante años. El alto comandante Sarev apareció sobre un fondo de acero negro y símbolos imperiales encendidos en rojo oscuro. Su voz sonó tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de aterrorizar a 17.000 mundos. La humanidad ha violado límites prohibidos de expansión tecnológica. Han ocultado actividades dentro del sector clasificado conocido como vacío de ceniza. Exigimos acceso total inmediato. Si la Tierra se niega, el próximo apagón será permanente. El mensaje terminó ahí. Sin amenazas dramáticas. Sin discursos heroicos. Solo silencio. Y fue precisamente ese silencio lo que comenzó a asustar a todos. Porque las transmisiones humanas nunca llegaron. Ninguna declaración de emergencia. Ningún llamado desesperado. Ningún discurso político intentando negociar. Durante 9 minutos completos, la humanidad desapareció de las redes galácticas como si la especie entera hubiese dejado de existir junto a la estrella. Entonces aparecieron otra vez. No con flotas. No con amenazas. Con una mujer sonriendo. La embajadora humana Elena Orlov apareció sentada sola en una habitación mal iluminada, con una taza de café entre las manos y el aspecto relajado de alguien hablando sobre el clima en lugar del inicio de una guerra interestelar. Detrás de ella no había banderas ni símbolos militares. Solo oscuridad. Millones esperaban miedo en su rostro. Encontraron decepción. Entonces finalmente la encontraron, dijo. Eso fue todo. Pero en 3 sistemas distintos, especies antiguas comenzaron protocolos de evacuación inmediatamente después de escuchar esa frase. Porque reconocían esas palabras. Porque habían aparecido antes. Hace miles de años. Mucho antes de que existiera el Imperio Varek. Mucho antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. En los archivos prohibidos de civilizaciones desaparecidas existía una referencia fragmentada a algo enterrado dentro de una región del espacio donde ni siquiera la luz se comportaba correctamente. Un lugar que varias especies habían intentado explorar, antes de desaparecer por completo sin dejar restos. El vacío de ceniza. Y de pronto la galaxia comprendió algo horrible. Los humanos no estaban sorprendidos. Estaban esperando esto. Mientras el pánico comenzaba a extenderse entre los sistemas centrales, los sensores de largo alcance detectaron movimiento dentro del territorio humano profundo. No eran flotas normales. Las firmas energéticas eran demasiado grandes. Demasiado antiguas. Objetos del tamaño de lunas enteras comenzaron a despertar debajo de océanos artificiales, dentro de asteroides huecos y bajo las capas congeladas de mundos abandonados hacía siglos. El Imperio Varek creyó que la humanidad preparaba defensa. Los observadores más viejos comenzaron a sospechar algo mucho peor. Porque aquellas estructuras no parecían armas construidas para ganar una guerra. Parecían cerraduras. Y algo acababa de empezar a abrirlas. La primera flota Varek cruzó la frontera humana 40 horas después del apagón de Helios 9. Y lo hizo esperando resistencia inmediata. El imperio llevaba siglos perfeccionando guerras rápidas, ataques brutales, precisos y psicológicamente devastadores que destruían la voluntad enemiga antes de la primera semana de combate. Habían quebrado coaliciones enteras simplemente apareciendo sobre sus mundos capitales con suficiente fuego orbital para convertir océanos en vapor.
La lógica siempre había sido simple. El miedo era más rápido que cualquier ejército. Pero cuando entraron al espacio humano, no encontraron miedo. Encontraron vacío. El sistema fronterizo de Keiron debía albergar más de 200 millones de humanos y uno de los puertos industriales más importantes de la región exterior. Los informes de inteligencia lo describían como un centro logístico gigantesco capaz de producir cruceros militares completos en menos de 6 días estándar. Sin embargo, cuando la Armada Imperial emergió del hiperespacio, solo halló ciudades apagadas y estaciones orbitales completamente silenciosas. Ni una transmisión. Ni una nave civil huyendo. Ni señales térmicas. Parecía un cementerio abandonado demasiado rápido. El almirante Barek Dren-Kael observó las lecturas desde el puente de la nave insignia devastador primario y sintió una incomodidad que no pudo explicar. Había combatido durante 30 años y conocía perfectamente el aspecto de una evacuación en pánico. Los enemigos dejaban cosas atrás. Naves dañadas. Señales abiertas. Restos de caos. Aquí no había nada. Los humanos habían desaparecido con una precisión quirúrgica imposible para una retirada improvisada. Entonces encontraron el primer mensaje. No estaba cifrado. No estaba oculto. Apareció directamente sobre todas las pantallas tácticas de la flota con letras blancas simples sobre fondo negro. Si puedes leer esto, ya entraste demasiado. Después, las luces de la estación orbital principal se encendieron solas. Miles de ventanas brillaron simultáneamente en la oscuridad del sistema muerto. Desde la distancia, parecía que la ciudad espacial hubiera despertado de golpe después de años dormida. Varias tripulaciones imperiales apuntaron armas automáticamente esperando una trampa inmediata. Nada ocurrió. Durante 8 segundos completos, el silencio permaneció intacto. Luego todas las ventanas se apagaron otra vez. Algunos oficiales nerviosos rieron intentando aliviar la tensión. Dijeron que era propaganda humana. Juegos psicológicos baratos. Pero el nerviosismo se extendió igualmente porque los sensores acababan de detectar algo peor. Toda la energía de la estación había provenido de una fuente inexistente. No había reactores activos. No había combustible. No había núcleo energético funcionando. La electricidad simplemente apareció. Y desapareció. El imperio ordenó continuar el avance. Porque detenerse ahora habría significado admitir miedo. Mientras tanto, a miles de años luz de distancia, el Consejo Galáctico observaba las transmisiones militares en tiempo real. Las especies más jóvenes todavía discutían estrategias defensivas y posibles alianzas, pero las más antiguas permanecían extrañamente calladas. Varias comenzaron a abrir archivos sellados desde hacía milenios. Registros enterrados tan profundamente que ni siquiera muchos gobiernos modernos conocían su existencia. En uno de esos archivos apareció una frase repetida docenas de veces por civilizaciones extintas. El vacío no contiene monstruos. Contiene una puerta. Nadie sabía qué significaba exactamente porque los documentos terminaban abruptamente después de esa línea. Sistemas enteros habían desaparecido antes de terminar sus investigaciones. Mundos completos se habían convertido en zonas muertas donde las estrellas seguían brillando, pero ninguna señal biológica volvió a detectarse jamás. Y ahora la humanidad vivía justo al lado. Eso era lo que empezaba a aterrorizar a todos. Porque ningún imperio inteligente construía colonias cerca de algo así. A menos que estuviera vigilándolo en el planeta Tierra, bajo kilómetros de roca negra en una instalación que oficialmente no existía, Elena Orlov caminaba entre filas interminables de pantallas holográficas mientras miles de operadores humanos seguían los movimientos imperiales en tiempo real. No había gritos. No había caos. Solo concentración absoluta. Parecía menos un centro de guerra y más una sala de espera antes de una cirugía inevitable. Un joven oficial finalmente reunió valor para hablar. Embajadora, si el imperio llega al vacío antes de que terminemos los protocolos. Elena no respondió inmediatamente. Se detuvo frente a una gigantesca proyección estelar donde una región completa del espacio aparecía marcada en rojo oscuro. No había estrellas visibles dentro de ella.
Solo una negrura anormal que parecía absorber incluso la luz de las pantallas. El Imperio cree que esto es una invasión, dijo finalmente. Su voz sonó cansada. No entienden que acabamos de perder el control del tiempo. El oficial frunció el ceño, confundido. Entonces todas las alarmas de la instalación comenzaron a sonar simultáneamente. Las luces cambiaron a rojo. En cada pantalla apareció la misma transmisión automática proveniente del vacío de ceniza. No era un idioma conocido. No era exactamente una voz. Pero toda persona en la sala entendió perfectamente una frase. La prisión ha notado el ruido. Y en ese mismo instante, 3 estrellas desaparecieron otra vez. Las 3 estrellas desaparecieron sin explosión, sin colapso gravitacional y sin ninguna señal energética detectable. Simplemente dejaron de existir. Un segundo estaban allí, ardiendo en la inmensidad oscura del brazo exterior galáctico, y al siguiente solo quedaba vacío absoluto. Los observatorios civiles comenzaron a fallar casi inmediatamente después. Sistemas de navegación entraron en conflicto. Redes comerciales colapsaron. Miles de naves quedaron perdidas porque los mapas estelares ya no coincidían con la realidad. Y lo peor era que las estrellas borradas estaban demasiado lejos del vacío de ceniza. Eso no debía ser posible. La noticia se extendió como una infección entre las especies galácticas. Mundos que llevaban siglos sin movilizar tropas activaron defensas planetarias. Civilizaciones enteras empezaron a evacuar colonias periféricas, sin esperar autorización política. Incluso el Imperio Varek, famoso por jamás mostrar debilidad pública, silenció todas las transmisiones propagandísticas sobre la invasión humana. Porque por primera vez en 30.000 años, nadie entendía qué estaba ocurriendo. En la frontera humana, la primera armada imperial avanzaba más lentamente ahora. Las formaciones seguían siendo impecables, pero el silencio dentro de las naves ya no era el mismo. Cada nuevo sistema vacío aumentaba la tensión. Cada estación abandonada parecía diseñada para dejar una pregunta en la mente de los soldados enemigos. ¿Dónde estaban los humanos? No tenía sentido estratégico abandonar tantos territorios sin resistencia visible. Era demasiado ordenado para ser miedo y demasiado silencioso para ser guerra convencional. Entonces encontraron el segundo mensaje. Apareció dentro de la nave insignia. No sobre las pantallas exteriores. No interceptado desde comunicaciones humanas. Apareció directamente en los monitores internos de comando como si alguien estuviera sentado dentro de sus propios sistemas militares. No estamos huyendo de ustedes. El puente entero quedó congelado. Los técnicos revisaron cada línea de seguridad informática. Nada había sido vulnerado. Ninguna señal externa había penetrado los sistemas cerrados imperiales. Aún así, el mensaje estaba allí. Luego cambió. Ustedes avanzan hacia lo único que nosotros jamás pudimos destruir. El almirante Kael ordenó apagar todas las redes secundarias inmediatamente. La tripulación obedeció, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Algunos oficiales comenzaron a recordar historias antiguas prohibidas en academias militares. Rumores sobre regiones del espacio eliminadas de los mapas oficiales. Flotas desaparecidas sin batalla registrada. Mundos enteros evacuados en secreto por órdenes directas del antiguo Consejo Imperial. Historias absurdas. Historias que ahora empezaban a sentirse demasiado reales. Mientras tanto, en la Tierra, Elena Orlov descendía más profundamente dentro de la instalación subterránea conocida como Bastión 13. Las puertas blindadas que atravesaba no tenían insignias militares ni marcas gubernamentales. Parecían construidas para contener algo, no para proteger información. A medida que descendía, el aire se volvía más frío, más pesado. Finalmente llegó a una sala circular gigantesca donde una esfera negra flotaba suspendida sobre un abismo artificial. No emitía luz. No reflejaba nada. Mirarla demasiado tiempo producía la sensación de observar un agujero abierto en la realidad. Un anciano esperaba allí. El doctor Marek Volkov había sido oficialmente declarado muerto hacía 15 años.
La galaxia lo conocía como el físico humano que propuso teorías imposibles sobre conciencia gravitacional y estructuras extradimensionales. El Imperio lo llamó loco públicamente. En privado, intentaron asesinarlo 4 veces. Ellos ya lo despertaron, dijo Marek sin mirar a Elena. Ella permaneció en silencio. ¿Cuántas estrellas más?, preguntó finalmente. Marek observó la esfera negra flotante. Depende de cuánto ruido siga haciendo el Imperio. Elena apretó los dientes. La humanidad llevaba 2 siglos ocultando la existencia del vacío de ceniza al resto de la galaxia. No porque quisieran poder. No porque planearan usarlo como arma. Lo ocultaban porque el primer contacto humano con aquella región había terminado con toda una expedición desapareciendo en menos de 4 minutos. Solo una nave regresó. Y la tripulación sobreviviente jamás volvió a dormir correctamente. Los soldados rescatados hablaban de voces dentro de las estrellas. De sombras moviéndose entre planetas apagados. De algo gigantesco observando desde lugares donde el espacio parecía doblarse sobre sí mismo. Los psiquiatras pensaron que era trauma. Hasta que comenzaron a dibujar exactamente las mismas formas. Incluso aislados. Incluso sin conocerse. Incluso después de borrarles la memoria parcialmente. Humanidad entendió algo aterrador aquel día. No estaban solos en el universo, y algunas cosas eran demasiado antiguas para llamarlas civilizaciones. Desde entonces, toda la expansión militar humana tuvo un único propósito secreto. Construir una barrera. Prepararse. Ganar tiempo. Pero ahora el Imperio había atravesado directamente las zonas de contención. Y el vacío estaba respondiendo. En el sistema Keiron, la primera armada finalmente detectó presencia humana por primera vez desde el inicio de la invasión. Una única nave apareció cerca de los restos de una luna minera destruida. No era grande. No llevaba insignias visibles. Parecía casi civil comparada con el tamaño monstruoso de las naves imperiales. Y aún así, toda la flota recibió una orden automática de amenaza máxima proveniente de sus propias inteligencias tácticas. Eso nunca había ocurrido antes. El almirante Kael observó la pequeña nave acercarse lentamente mientras los sensores fallaban intentando clasificarla. No tenía armamento detectable. No tenía emisiones normales. No parecía moverse usando motores conocidos. Simplemente, avanzaba. Entonces la transmisión llegó. Una voz humana femenina. Calma. Demasiado calma. Apaguen sus reactores y abandonen este sector inmediatamente. Kael sonrió con incredulidad amarga. Detrás de él había más de 400 naves de guerra imperiales. Frente a él, una sola nave desconocida. ¿O qué?, preguntó finalmente. Durante 2 segundos completos, la mujer no respondió. Y cuando habló otra vez, ya no sonó humana. Porque ya nos encontró. El silencio que siguió a aquella última frase fue peor que cualquier alarma de combate. En el puente de la nave insignia imperial, nadie respiró durante varios segundos. No porque entendieran lo que la voz había dicho, sino porque algo dentro de ellos reaccionó antes que la lógica pudiera hacerlo. Una sensación instintiva, animal, enterrada bajo miles de años de civilización y disciplina militar. El mismo terror primitivo que una criatura siente cuando comprende que está siendo observada por algo situado mucho más arriba en la cadena alimenticia. Entonces los sensores comenzaron a fallar. Primero desaparecieron las lecturas gravitacionales. Después las comunicaciones entre escuadrones empezaron a fragmentarse. Las imágenes tácticas del sistema Keiron se deformaron como si el espacio mismo estuviera perdiendo estabilidad. Algunas pantallas mostraban la pequeña nave humana multiplicándose. Otras mostraban sombras gigantescas moviéndose detrás de planetas inexistentes. Los técnicos gritaban diagnósticos contradictorios. Ninguno coincidía. La nave humana continuó avanzando lentamente hacia el centro de la formación imperial mientras cientos de armas automáticas fijaban objetivos sobre ella. Pero algo extraño ocurría. Los sistemas de disparo calculaban soluciones perfectas, y un instante después las perdían. Como si el objetivo estuviera presente y ausente al mismo tiempo. El almirante Kael finalmente dio la orden de fuego.
120 baterías de plasma abrieron fuego simultáneamente. El espacio explotó en luz blanca. La detonación iluminó todo el sistema durante casi 4 segundos. Cuando el resplandor desapareció, la nave humana seguía allí, intacta. Ni siquiera sus escudos se habían activado. El miedo comenzó a extenderse dentro de la flota imperial con una velocidad imposible de contener. No era solo la resistencia absurda de aquella nave. Era la sensación creciente de que las reglas normales ya no funcionaban cerca de ella. Y entonces alguien en el puente secundario empezó a gritar. Los soldados se giraron rápidamente hacia la estación táctica. Un oficial imperial estaba mirando fijamente una pantalla apagada mientras temblaba violentamente. Sangre oscura descendía lentamente desde su nariz. «Hay algo afuera», susurró. Nadie respondió. «Nos está mirando». 2 segundos después, sufrió un colapso nervioso completo. Mientras los médicos intentaban contenerlo, otras tripulaciones en diferentes naves comenzaron a reportar incidentes similares. Voces escuchadas dentro de cascos sellados. Sombras moviéndose donde no existía luz. Reflejos incorrectos en superficies metálicas. Algunos soldados afirmaban ver gigantescas estructuras negras ocultas entre las estrellas. Las transmisiones internas se llenaron de pánico creciente. Y el problema empeoró cuando las naves empezaron a desaparecer. No destruidas. No explotadas. Simplemente ausentes. Un crucero pesado imperial dejó de transmitir durante una maniobra de reposicionamiento. Una fragata enviada a investigar nunca llegó al punto asignado. Luego un destructor entero desapareció frente a cientos de testigos mientras sus motores seguían funcionando normalmente. Era como si partes del espacio estuvieran siendo arrancadas. En la Tierra, Elena Orlov observaba las transmisiones militares desde Bastión 13 mientras el resto del alto mando humano discutía frenéticamente alrededor de ella. Algunos exigían cerrar completamente las fronteras solares. Otros querían intervenir directamente para rescatar sistemas civiles atrapados cerca del avance imperial. Pero Elena apenas escuchaba. Porque algo mucho peor acababa de aparecer en las lecturas profundas. La esfera negra suspendida en el centro de la instalación había comenzado a moverse. Muy lentamente. Como si hubiera estado dormida durante siglos y apenas estuviera despertando. El doctor Marek lo vio al mismo tiempo. «Eso no debería pasar todavía», murmuró. Por primera vez desde que Elena lo conocía. El anciano parecía asustado de verdad. «¿Qué significa?», preguntó ella. Marek tardó demasiado en responder. Significa que no solo escuchó el ruido. Levantó lentamente la mirada hacia la esfera. Significa que empezó a acercarse. Las palabras dejaron un vacío helado dentro de la sala. Humanidad había dedicado generaciones enteras a contener el vacío de ceniza sin comprender realmente qué era. Habían construido estaciones de monitoreo, redes gravitacionales, barreras de aislamiento cuántico y protocolos de exterminio total para cualquier expedición contaminada. Pero nunca habían tenido respuestas reales. Solo reglas. No acercarse demasiado. No transmitir ciertas frecuencias. No intentar observar directamente las anomalías profundas. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, alterar las estructuras dormidas encontradas dentro del vacío. El Imperio acababa de romper todas esas reglas en menos de 48 horas. En Keiron, la pequeña nave humana finalmente detuvo su avance. Entonces ocurrió algo imposible. Todos los motores imperiales dentro de un radio de 20.000 kilómetros se apagaron al mismo tiempo. No explotaron. No fueron destruidos. Simplemente dejaron de funcionar. 400 naves quedaron flotando inmóviles en medio del sistema como juguetes abandonados. El caos estalló inmediatamente. Las tripulaciones intentaron reiniciar reactores, restaurar energía, recuperar comunicaciones. Nada respondía correctamente. Algunas naves lograron activar sistemas auxiliares durante segundos antes de perderlos otra vez. Y en medio de todo aquel desastre, la nave humana seguía funcionando perfectamente. Entonces una nueva transmisión apareció en todas las pantallas imperiales. No provenía de la nave.
No provenía de ninguna frecuencia detectable. Simplemente apareció. Un mapa estelar. Miles de sistemas marcados con símbolos desconocidos. Y uno de ellos parpadeaba exactamente bajo la posición actual de la flota imperial. Después surgió el mensaje. Zona de contención abierta. El almirante Kael sintió por primera vez algo que jamás había experimentado en toda su carrera militar. No derrota. No incertidumbre. Arrepentimiento. Porque finalmente comprendió que la humanidad nunca había estado preparándose para luchar contra el imperio. La humanidad había estado preparándose para sobrevivir a otra cosa. Y esa otra cosa acababa de despertar completamente. Entonces las estrellas comenzaron a apagarse alrededor de Keiron. Las estrellas no explotaron. No colapsaron. No emitieron ninguna anomalía detectable. Simplemente dejaron de existir una por una alrededor del sistema Keiron, como si una mano invisible estuviera apagando luces dentro de una habitación gigantesca. Primero desapareció la estrella exterior del cinturón binario. Luego otra. Después una tercera. Cada vez que una se extinguía, el vacío entre las naves imperiales parecía volverse más oscuro de lo que el espacio debería permitir. No era ausencia de luz normal. Era algo más profundo. Algo que hacía que los sensores devolvieran errores imposibles, como si la realidad estuviera perdiendo información. Los soldados comenzaron a evitar mirar directamente hacia aquellas zonas negras. Porque algunos juraban ver movimiento allí. Movimiento enorme. Demasiado enorme. En la nave insignia imperial, el almirante Kael observaba el caos desmoronarse frente a él. Las comunicaciones estaban fracturadas. 137 naves seguían completamente sin energía. Otras habían comenzado a sufrir fallos internos sin explicación. Puertas abriéndose solas. Sistemas atmosféricos alterándose. Inteligencias tácticas bloqueando acceso a ciertas cámaras de seguridad. Y lo peor. Tripulaciones enteras empezaban a quebrarse psicológicamente. Un destructor completo dejó de responder después de que todos los oficiales de mando intentaran suicidarse simultáneamente sin razón aparente. Otra nave reportó que varios soldados comenzaron a repetir exactamente la misma frase mientras miraban las estrellas apagadas. Ya nos vio. Nadie sabía qué significaba. Pero cada vez más personas empezaban a decirlo. Entonces las primeras imágenes llegaron desde los sensores profundos. La sala de comando quedó completamente inmóvil cuando apareció aquella silueta. Era imposible calcular su tamaño porque parte de ella parecía existir fuera de los parámetros físicos normales. Los sistemas intentaban definir límites, y fallaban constantemente. A veces parecía tan grande como una luna. Otras veces ocupaba sectores enteros del sistema. Pero siempre estaba más cerca. Siempre. La cosa se movía lentamente dentro de la oscuridad absoluta donde antes existían estrellas. Y estaba viniendo hacia ellos. No puede ser una nave, murmuró uno de los oficiales científicos imperiales. Kael no respondió. Porque en el fondo ya entendía lo mismo. Las naves tenían motores. Armamento. Estructuras reconocibles. Aquello parecía una herida abierta dentro del espacio. Entonces la pequeña nave humana transmitió otra vez. Última advertencia. La voz femenina seguía sonando calmada. Demasiado calmada para alguien observando el colapso de un sistema entero. Abandonen Keiron ahora. Kael apretó los puños. ¿Qué es eso?, preguntó finalmente. Hubo un silencio breve. Y luego llegó la respuesta que cambió completamente el sentido de toda la guerra. No lo sabemos. El puente entero quedó congelado. Por primera vez desde el inicio del conflicto, la humanidad sonaba asustada. Pero no derrotada. Eso era peor. Porque significaba que incluso aterrados, seguían enfrentándolo. En la Tierra, Bastión 13 entró en alerta máxima. La esfera negra suspendida sobre el abismo ya no flotaba inmóvil. Ahora giraba lentamente mientras símbolos desconocidos aparecían y desaparecían sobre su superficie. Algunos científicos comenzaron a sufrir hemorragias internas después de observarla demasiado tiempo. Otros afirmaban escuchar pulsaciones debajo del suelo de la instalación.
como si algo gigantesco estuviera despertando bajo el planeta. Elena Orlov reunió finalmente a los líderes militares restantes dentro de la cámara de contención principal. La mayoría llegó creyendo que discutirían estrategias contra el imperio. En cambio, Elena abrió archivos sellados durante 2 siglos. Las imágenes antiguas aparecieron lentamente sobre la mesa holográfica. Planetas vacíos. Sistemas muertos, ciudades extraterrestres completamente intactas, sin una sola forma de vida restante. Y siempre la misma anomalía registrada cerca de cada extinción. Oscuridad absoluta. El vacío de ceniza no es una región, dijo Elena. Nadie habló, porque todos podían escuchar hacia dónde iba aquello. Es una migración. Las palabras golpearon la sala con más fuerza que cualquier explosión. Humanidad no había descubierto un fenómeno espacial. Habían descubierto una entidad, una inteligencia. Algo tan antiguo que llevaba millones de años moviéndose lentamente entre galaxias, consumiendo sistemas enteros antes de desaparecer nuevamente dentro de la oscuridad profunda. Y lo peor, humanidad jamás logró derrotarla. Solo aprendió a esconderse de ella. Entonces, ¿por qué sigue existiendo la Tierra?, preguntó uno de los generales. Marek respondió antes que Elena. Porque encontramos algo que la mantiene dormida. Todos giraron hacia él inmediatamente. El anciano dudó apenas un segundo. La luna. El silencio posterior pareció romper el aire mismo. Durante generaciones, la humanidad había protegido la luna más allá de cualquier lógica estratégica. Bases ocultas. Protocolos extremos. Restricciones absurdas incluso para aliados humanos. Nadie fuera del círculo interno entendía realmente por qué. Ahora finalmente comprendían. La luna no era solo un satélite. Era una prisión. O quizá un sello. Ni siquiera Marek estaba completamente seguro. Lo único confirmado era que algo enterrado bajo su superficie emitía una frecuencia gravitacional imposible capaz de mantener dormida a la entidad del vacío de ceniza mientras permaneciera estable. Y el imperio acababa de destruir 3 estaciones lunares humanas durante su avance inicial. La sala entera quedó paralizada. Porque todos entendieron al mismo tiempo lo que eso significaba. No habían provocado una guerra. Habían provocado un despertar. En Keiron, la oscuridad avanzó otro 1.000.000 de kilómetros. Las naves imperiales más cercanas comenzaron a deformarse físicamente. El metal se doblaba hacia adentro como si fuerzas gravitacionales imposibles estuvieran aplastando la estructura desde múltiples direcciones simultáneamente. Algunas tripulaciones desaparecieron dentro de corredores cerrados. Otras empezaron a reportar figuras moviéndose detrás de las paredes. Entonces llegó la transmisión final. No humana. No traducida. No emitida mediante tecnología conocida. Cada ser vivo dentro del sistema la escuchó directamente dentro de su mente. Una única frase. Antigua. Inmensa. Hambrienta. Los encontré otra vez. La transmisión mental rompió algo dentro de la flota imperial. No fue miedo normal. No fue simple pánico militar. Fue una reacción biológica más profunda, como si millones de años de instinto hubieran despertado al mismo tiempo dentro de cada especie presente en Keiron. Soldados entrenados durante décadas soltaron sus armas. Oficiales comenzaron a hiperventilar sin control. Algunas tripulaciones simplemente dejaron de moverse, paralizadas mientras observaban la oscuridad crecer fuera de las ventanas. Y entonces empezaron las muertes. No explosiones. No ataques visibles. Personas enteras colapsando simultáneamente mientras sangre oscura descendía de sus ojos y oídos. Los sistemas médicos imperiales no encontraban causa física inmediata. Los cuerpos simplemente dejaban de funcionar después de mirar demasiado tiempo hacia la anomalía. Las grabaciones de seguridad mostraban algo todavía peor. Durante microsegundos imposibles de detectar a simple vista, aparecían figuras gigantescas reflejadas detrás de las víctimas. Como si algo estuviera observándolos desde otra capa de la realidad. En la nave insignia imperial, el almirante Kael finalmente comprendió que la batalla había terminado hacía mucho tiempo. Ya no estaban luchando contra humanos. Ni siquiera estaban luchando contra un arma.
Estaban atrapados dentro de un desastre cósmico que ninguna civilización debía presenciar. «Preparar retirada inmediata», ordenó. Pero la respuesta llegó rápidamente desde navegación. «No podemos abrir corredores FTL. Kael sintió el vacío crecer dentro de su pecho. Los motores hiperespaciales de toda la flota seguían bloqueados. Cada intento de salto terminaba con sobrecargas gravitacionales imposibles. Era como si el espacio mismo rechazara cualquier intento de escape. Y la oscuridad seguía acercándose. La pequeña nave humana permanecía inmóvil frente a ellos, insignificante comparada con el colapso gigantesco alrededor del sistema. Sin embargo, algo sobre ella había cambiado. Su casco ahora emitía líneas débiles de luz plateada que recorrían toda la estructura como venas vivas. La voz femenina regresó. Más tensa esta vez. «Escuchen cuidadosamente». Kael levantó lentamente la mirada. «Todavía hay una forma de sobrevivir». Todos los canales imperiales quedaron completamente silenciosos. La entidad sigue patrones gravitacionales conscientes. Persigue concentraciones energéticas masivas y estructuras militares activas. La mujer hizo una pausa breve. «Si mantienen esta formación, los consumirá primero». La frase cayó sobre la flota como otra detonación psicológica. Porque todos entendieron inmediatamente lo que implicaba. La única razón por la que seguían vivos era que la humanidad conocía las reglas de aquello. Y el imperio no. En la Tierra, alarmas planetarias comenzaron a sonar por primera vez en más de un siglo. La luna estaba cambiando. Gigantescas grietas negras aparecían lentamente sobre regiones ocultas de su superficie mientras estaciones científicas enteras eran evacuadas. Los instrumentos gravitacionales mostraban pulsaciones cada vez más fuertes provenientes del núcleo lunar. Algo debajo estaba respondiendo al despertar de Keiron. Elena observaba las lecturas en silencio absoluto. Marek se acercó lentamente. «Está tratando de abrirse». Ella cerró los ojos apenas un instante. «¿Cuánto tiempo tenemos?» El anciano tardó demasiado en responder. Si Keiron colapsa completamente, miró las lecturas lunares con auténtico horror, quizá horas. La sala entera quedó inmóvil. Porque aquello significaba que la humanidad había perdido realmente por primera vez. No importaba cuántas flotas construyeran. No importaba cuántas armas poseyeran. Si la prisión lunar fallaba, todo terminaría. Entonces Elena tomó una decisión. Una decisión que incluso el alto mando humano jamás creyó escuchar. «Abran los archivos Omega». Los oficiales se giraron inmediatamente hacia ella. «¿Confirmado?», preguntó uno de ellos con incredulidad. Elena asintió lentamente. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier discusión. Porque los archivos Omega no eran planes militares. Eran protocolos de extinción. Humanidad llevaba generaciones preparándose para el peor escenario posible. El despertar completo del vacío de ceniza. Existían ciudades subterráneas ocultas fuera del sistema solar. Arcas biológicas. Inteligencias artificiales diseñadas para preservar ADN humano durante milenios. Colonias secretas desconectadas incluso del gobierno terrestre. Toda la civilización humana había sido construida alrededor de una verdad aterradora. No esperaban ganar. Solo esperaban sobrevivir lo suficiente. Pero Elena no abrió los archivos para evacuar. Los abrió para otra cosa. Porque entre los protocolos prohibidos existía un proyecto que jamás debía activarse. Proyecto Orfeo. Marek palideció apenas escuchó el nombre. «No», susurró inmediatamente. «Eso destruirá la luna». «El sello ya está fallando», respondió Elena. «Y si Orfeo falla también, despertaremos completamente a esa cosa sobre la Tierra». Ella lo miró directamente. «Entonces más vale que no falle». En Keiron, la situación imperial se convirtió en una pesadilla total. La oscuridad alcanzó finalmente la primera línea de destructores. Las grabaciones posteriores jamás lograron explicar exactamente qué ocurrió allí. Las naves no explotaron. No fueron aplastadas. Simplemente dejaron de existir mientras enormes distorsiones negras atravesaban el espacio como sombras líquidas.
Algunos soldados transmitieron durante segundos antes de desaparecer. Sus voces estaban deformadas, lentas, como si hablaran desde lugares imposibles. Entonces las transmisiones terminaron abruptamente. Uno tras otro. Tras otro. La flota comenzó a fragmentarse completamente. Capitanes imperiales ignoraban órdenes centrales intentando escapar individualmente. Algunas naves apagaban todos sus sistemas esperando no ser detectadas. Otras abrían fuego indiscriminadamente contra la oscuridad. Nada funcionaba. Porque aquello ni siquiera parecía notar los ataques. Entonces ocurrió algo todavía peor. La entidad finalmente mostró parte de sí misma. Solo una parte. Una estructura gigantesca emergió lentamente dentro del vacío absoluto entre las estrellas apagadas. Parecía una combinación imposible entre materia orgánica, ruinas cósmicas y algo demasiado antiguo para recibir nombre humano. Su tamaño eclipsaba planetas enteros mientras miles de formas menores se movían alrededor de ella como fragmentos vivos de oscuridad. Y todos los sistemas imperiales identificaron lo mismo simultáneamente. No era un individuo. Era una puerta. La voz humana regresó por última vez. Ahora completamente seria. Si quieren vivir, hizo una pausa breve. Sigan exactamente nuestras instrucciones. Y por primera vez en 30.000 años de dominio galáctico, el imperio obedeció inmediatamente a la humanidad. La formación imperial desapareció en menos de 3 minutos. No porque fuera destruida completamente, sino porque el miedo rompió la estructura militar más poderosa de la galaxia con una velocidad imposible de detener. Las enormes naves de guerra que habían entrado en Keiron como una muralla perfecta ahora flotaban dispersas, apagando reactores, liberando energía al vacío y siguiendo desesperadamente las instrucciones humanas transmitidas desde la pequeña nave plateada. Por primera vez en 30.000 años, el imperio ya no lideraba. Sobrevivía. Desactiven armamento principal. Reduzcan emisiones térmicas. No miren directamente hacia la anomalía. Las órdenes humanas se extendían por toda la flota mientras más sectores del sistema desaparecían lentamente dentro de la oscuridad creciente. Cada minuto que pasaba, nuevas naves dejaban de responder. Algunas eran consumidas físicamente. Otras simplemente quedaban vacías. Tripulaciones completas desaparecían dejando corredores intactos y sistemas funcionando normalmente. Eso era lo que más aterraba a Kael. No había lógica militar. No existía patrón reconocible. Era como si aquella entidad eligiera qué observar y qué borrar. Entonces la pequeña nave humana finalmente reveló su identificación. UEH Vigilia. Kael observó el nombre en silencio. No era un acorazado. No era una nave de combate pesada. Era un observador. Y esa revelación fue peor que cualquier otra cosa. Porque significaba que la humanidad no había enviado una fuerza de guerra a Keiron. Había enviado un vigilante. Algo diseñado específicamente para enfrentar esto. En la Tierra, el proyecto Orfeo comenzó oficialmente. Las imágenes provenientes de la Luna eran irreales. Gigantescas plataformas enterradas bajo cráteres ancestrales emergían lentamente hacia la superficie mientras reactores gravitacionales del tamaño de ciudades completas despertaban después de siglos dormidos. Miles de técnicos humanos trabajaban frenéticamente bajo protocolos de silencio absoluto. Pero incluso allí, el miedo comenzaba a romper a la gente. Porque las grietas negras sobre la Luna seguían expandiéndose. Y algo dentro respondía. A veces las cámaras registraban movimientos imposibles bajo la superficie lunar. Sombras gigantescas moviéndose debajo de kilómetros de roca sólida. Otras veces aparecían señales de audio extrañas, como pulsaciones lentas provenientes del núcleo. Pulsaciones que no coincidían con ninguna actividad geológica. Helena descendió personalmente hasta el núcleo operacional de Orfeo, una instalación tan antigua que incluso gran parte del gobierno humano desconocía su existencia. Allí encontró algo que nunca había visto antes. La máquina. No parecía tecnología humana. Eso fue lo primero que comprendió. La estructura central de Orfeo era un gigantesco anillo negro suspendido verticalmente dentro de una cámara esférica inmensa. No tenía cables visibles.
No mostraba sistemas mecánicos normales. Parecía demasiado perfecto. Demasiado silencioso. Marek llegó detrás de ella lentamente. Jamás debimos usarlo. Elena mantuvo la mirada fija en el anillo. Entonces, ¿por qué existe? El anciano tardó varios segundos en responder. Porque la verdad era peor de lo que ella imaginaba. Porque no lo construimos. El aire pareció desaparecer dentro de la sala. Humanidad no había creado Orfeo. Lo había encontrado hace 200 años, durante la primera expedición profunda dentro del vacío de ceniza. Una misión humana descubrió estructuras enterradas bajo una luna muerta cerca de la anomalía central. Todos los científicos que estudiaron directamente aquellas ruinas terminaron perdiendo la cordura. Excepto uno. El doctor Elías Bass. El hombre que luego diseñó toda la red de contención lunar. Y el mismo hombre que desapareció misteriosamente semanas después de terminar Orfeo. Durante generaciones, los gobiernos humanos enterraron aquella verdad. Oficialmente, Orfeo era tecnología experimental humana. Extraoficialmente, nadie sabía realmente cómo funcionaba. Solo sabían lo que hacía. Mantenía dormido algo peor. En Keiron, la situación alcanzó el punto de ruptura total. La entidad comenzó a moverse completamente hacia el sistema central. Ahora podían verla claramente. Y verla destruía a las tripulaciones. Las cámaras que enfocaban directamente hacia la anomalía sufrían corrupción inmediata. Los archivos grabados se deformaban. Algunos sistemas incluso reportaban masas imposibles mayores que estrellas enteras escondidas dentro de la oscuridad. Pero el peor descubrimiento llegó desde los análisis gravitacionales humanos. La entidad no estaba entrando al sistema. Estaba emergiendo desde dentro del espacio mismo. Como si Keiron hubiese sido una herida abierta. Entonces la UEH Vigilia realizó finalmente su maniobra. La pequeña nave humana aceleró directamente hacia la anomalía gigantesca mientras todos los sistemas imperiales observaban incrédulos. No tenía sentido. Ninguna nave podía sobrevivir allí. Kael abrió inmediatamente un canal. ¿Qué están haciendo? La respuesta humana llegó rápida. Comprando tiempo. La nave plateada comenzó a emitir pulsaciones gravitacionales masivas hacia la oscuridad. Instantáneamente, la entidad reaccionó. Todo el sistema tembló violentamente. Millones de kilómetros de espacio se deformaron mientras aquella cosa imposible giraba lentamente hacia la pequeña nave humana. Y entonces ocurrió algo aterrador. La entidad dejó de perseguir la flota imperial. Ahora solo observaba a la humanidad. Como si la hubiera reconocido. En la Tierra, Orfeo alcanzó capacidad máxima. Las alarmas lunares comenzaron a sonar sin control mientras grietas negras gigantescas atravesaban océanos subterráneos completos bajo la superficie lunar. Elena observaba las lecturas finales cuando un técnico comenzó a gritar desde el área de sensores. Movimiento en la cara oscura. Todas las pantallas giraron automáticamente. Y el mundo entero dejó de respirar. Porque algo gigantesco estaba emergiendo lentamente detrás de la luna. No era la entidad de Keiron. Era otra. Más grande. Mucho más cerca. Y llevaba dormida bajo el sistema solar desde antes del nacimiento de la humanidad. Marek observó la imagen con horror absoluto. Entonces finalmente dijo la frase que nadie allí estaba preparado para escuchar. No vino siguiendo al imperio. Elena lo miró lentamente. El anciano apenas podía hablar. Vino. Porque nosotros la despertamos primero. El silencio que siguió dentro del centro de mando lunar fue absoluto. Nadie gritó. Nadie corrió. Porque el miedo había superado el punto donde las personas reaccionan normalmente. Todos observaban la gigantesca forma oscura emergiendo lentamente detrás de la luna mientras la realidad alrededor de ella parecía doblarse y quebrarse en fragmentos imposibles. Y entonces Elena finalmente entendió toda la verdad. Humanidad nunca había sido una especie observadora atrapada accidentalmente entre monstruos cósmicos. Humanidad había sido el candado. Hace siglos, durante el primer contacto secreto con el vacío de ceniza, los científicos humanos descubrieron algo imposible. Aquellas entidades no reaccionaban igual ante todas las especies.
Ignoraban civilizaciones enteras durante milenios, pero respondían inmediatamente a ciertas frecuencias gravitacionales asociadas con la conciencia humana. La humanidad no era irrelevante para ellas. Era visible. Especialmente visible. Y eso era exactamente lo que hacía a los humanos tan peligrosos. Porque también significaba que podían atraerlas. Manipularlas. Incluso engañarlas durante cortos periodos. Toda la estrategia humana durante 200 años había consistido en una mentira gigantesca dirigida al universo entero. Mientras el resto de la galaxia veía una civilización joven creciendo lentamente bajo supervisión imperial, la humanidad construía silenciosamente una red de jaulas gravitacionales alrededor del sistema solar. No para defenderse de otras especies. Para contener algo dormido bajo la luna. Y ahora la prisión estaba colapsando. En Keiron, la UEH Vigilia continuaba avanzando directamente hacia la entidad gigantesca mientras la flota imperial observaba con una mezcla imposible de terror y fascinación. La pequeña nave humana parecía insignificante frente a aquella inmensidad viva de oscuridad absoluta. Pero seguía avanzando. Porque los humanos ya conocían el precio. El canal privado de la Vigilia se abrió finalmente hacia la Tierra. La comandante Lyra Chen apareció en pantalla. Su rostro estaba agotado. Sangre descendía lentamente desde uno de sus ojos debido al estrés neurológico extremo provocado por la proximidad a la entidad. Pero aún así, sonreía ligeramente. Orfeo listo. Helena asintió. Lyra cerró los ojos apenas un segundo. Entonces habló con calma absoluta. Bien. Entonces todavía podemos encerrarla otra vez. Los oficiales alrededor de Helena quedaron congelados. Porque aquello implicaba algo imposible. La Vigilia nunca fue enviada para sobrevivir. Fue enviada como carnada. Lyra continuó antes de que alguien pudiera hablar. El vacío no consume sistemas por hambre. Respiró lentamente. Busca señales. Conciencias. Inteligencia avanzada. Sigue patrones mentales complejos a través de la gravedad profunda. Miró directamente a Helena. Por eso la humanidad pudo descubrirlo antes que nadie. Porque podía vernos. Helena sintió un frío recorrerle la espalda. Y Orfeo. La sonrisa cansada de Lyra desapareció lentamente. Orfeo no es una prisión. El centro de mando lunar quedó completamente inmóvil. Es un faro. Todo encajó de golpe. La luna. Las pulsaciones gravitacionales. La reacción de las entidades. La vigilancia constante. Humanidad jamás estuvo encerrando aquellas cosas. Las estaba manteniendo dormidas mediante una señal continua emitida desde el núcleo lunar. Una frecuencia diseñada para convencerlas de que el sistema solar ya estaba consumido. Pero el ataque imperial había interrumpido parcialmente esa señal. Y ahora ambas entidades estaban despertando simultáneamente. Una en Keiron. Otra bajo la luna. Entonces Lyra pronunció la peor parte. Orfeo necesita reiniciarse manualmente desde el núcleo. Helena sintió el peso de la frase antes incluso de preguntar. ¿Manual significa? Alguien tiene que permanecer dentro durante la sincronización total. La sala quedó en silencio. Porque todos entendían lo que significaba una sincronización gravitacional directa con una entidad cósmica consciente. Nadie sobreviviría. Lyra observó la gigantesca oscuridad moviéndose frente a la Vigilia. Yo mantendré a esta ocupada el mayor tiempo posible. Lyra. No hay tiempo. La transmisión comenzó a degradarse violentamente. Detrás de ella, partes completas de la nave desaparecían lentamente dentro de distorsiones negras. Pero aún así, la comandante humana seguía firme. Sin miedo visible. Porque la humanidad llevaba generaciones preparándose para este momento exacto. Helena, la voz de Lyra se volvió más suave. No construimos todas estas armas para conquistar la galaxia. Miró hacia la oscuridad inmensa frente a ella. Las construimos para que alguien siguiera existiendo mañana. La transmisión se cortó. En Keiron, la UEH Vigilia aceleró directamente hacia el corazón de la anomalía. Y la entidad la siguió.
La flota imperial observó incrédula cómo aquella única nave humana arrastraba hacia sí misma una fuerza capaz de borrar sistemas completos. Por primera vez en su historia, el imperio entendió lo que realmente significaba la palabra valentía. No poder. No dominio. No invencibilidad. Valentía era mirar al horror absoluto directamente a los ojos, y avanzar igual. En la luna, Helena descendió sola hacia el núcleo de Orfeo mientras alarmas globales sonaban por toda la Tierra. Sobre ella, millones de personas observaban el cielo nocturno sin comprender completamente por qué la luna parecía agrietarse lentamente como vidrio negro. Marek intentó detenerla una última vez. No sobrevivirás. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Pero también sabía algo más. La humanidad no había resistido 2 siglos de miedo, secretos y sacrificios para morir escondida. Habían resistido para proteger algo más grande que ellos mismos. La posibilidad de futuro. Helena entró finalmente en la cámara central de Orfeo mientras el gigantesco anillo negro despertaba completamente alrededor suyo. La gravedad empezó a deformarse. El aire vibró violentamente. Y desde algún lugar imposible debajo de la luna, algo inmenso comenzó a moverse. Entonces activó la secuencia. Durante un instante eterno, todo el sistema solar quedó en silencio absoluto. Las estrellas dejaron de parpadear. Las anomalías se detuvieron. Incluso la entidad bajo la luna pareció congelarse. Y después, la señal regresó. Una pulsación gigantesca atravesó el espacio entero desde Orfeo hacia las profundidades galácticas. En Keiron, la oscuridad comenzó lentamente a retirarse. Las estrellas apagadas reaparecieron una por una. La entidad siguió a la señal gravitacional alejándose lentamente del sistema, persiguiendo el eco falso emitido desde la luna. La UEH Vigilia desapareció junto con ella dentro del vacío profundo. Y nunca volvió. Horas después, la galaxia entera observó algo imposible. La primera Armada Imperial, la fuerza militar más poderosa jamás reunida en 30.000 años, abandonó oficialmente territorio humano sin disparar otro solo tiro. No hubo victoria militar tradicional. No hubo conquista. Solo silencio. Y comprensión. Meses después, el imperio disolvió permanentemente el sistema de civilizaciones observadoras. Protocolos secretos fueron abiertos. Fronteras tecnológicas desaparecieron. Porque después de Keiron, nadie volvió a mirar a la humanidad como una especie joven. Ahora los miraban como los guardianes cansados que llevaban siglos protegiendo a toda la galaxia de una oscuridad que nadie más sabía que existía. Y en las noches tranquilas sobre la Tierra, cuando las personas observaban la luna reconstruida lentamente bajo nuevas ciudades plateadas, algunos todavía recordaban la frase final transmitida por la comandante Lyra Chen antes de desaparecer dentro del vacío. No le teman a la oscuridad. Porque después de todo lo ocurrido, la oscuridad había aprendido a temer a la humanidad.